¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Hoy en Espacio Abierto vamos a intentar arrojar luz sobre la que se ha convertido en una de nuestras mayores preocupaciones, la subida de los precios. El ticket de la cesta de la compra se ha incrementado exponencialmente, lo que supone un porcentaje importante de nuestros gastos. Y eso hace que cambiemos incluso los hábitos de consumo, porque la inflación ha obligado a las familias a hacer muchos números para llegar a final de mes. Vamos a abordar las causas por las que hemos llegado a esta situación y sobre todo qué decisiones hay que tomar para aliviar esta realidad que ya se prolonga más de 2 años. Los datos los pone en su informe Leticia Sánchez. No son las cifras de julio de 2022, pero los precios siguen al alza, especialmente en los 2 últimos meses. En el mes de abril el IPC subió 7 décimas, 8 décimas lo había hecho en marzo y hasta mediados de 2025 no prevé FUNCAS que baje de la barrera del 2%. El Banco Central Europeo duda aún de que la senda actual de contención sea suficiente y por eso no tomará decisiones sobre los tipos de interés hasta dentro de un mes. En junio sabemos que tendremos muchos más datos y mucha más información. La subida de tipos fue la decisión principal para frenar la escalada de hace 2 años, donde la inflación superó el 10% en algunos meses. No se recordaban cifras similares desde hace 4 décadas. Y han sido los alimentos uno de los principales protagonistas de esta escalada, porque a la situación de inestabilidad internacional y el incremento de costes se unieron unas condiciones climatológicas que redujeron hasta en un 50% la producción de aceituna, lo que elevaba, por ejemplo, el precio del aceite hasta un 73%. También la huerta ha encarecido considerablemente sus productos. Según los datos de la organización COAG, el precio de la berenjena sube un 458% desde el origen al supermercado, el brócoli un 579%, la cebolla un 553% o los tomates de ensalada un 669%. Hace poco que he comprado el brécol, pues a 3 euros el kilo. Y yo lo he llegado a comprar a 1,55. El 93% de los consumidores ha cambiado sus hábitos de compra por la inflación. Compramos menos cantidad, pero vamos más veces al supermercado. Optamos por la marca blanca y priorizamos las ofertas. Compro otra marca. A lo mejor en vez de 1 kilo compro medio. Compro lo que así más baratín veo. El pan te vale 1 euro y pico, un café no te cuento. Ha duplicado, yo pienso. Para aliviar la situación, el Gobierno adoptó algunas medidas aún en vigor, como la rebaja del IVA en el 0% para el pan, el queso o los huevos y en el 5% para el aceite de oliva. Se mantiene también en el 10% el IVA de la luz y bonificado el transporte, pero ya ha decaído la rebaja del gas y la bonificación del combustible. La oposición reclamó una deflactación del IRPF y ampliar a más alimentos la bajada del IVA, pero ambas fueron rechazadas. En Europa, Bélgica y Rumanía son los países más inflacionistas. La inflación en Francia, Portugal y Alemania está en el 2,4% y en Italia no llega al 1%. Bueno, pues después de estos datos, para intentar resolver todas nuestras dudas, buscar explicaciones a lo que está ocurriendo y entender la economía que afecta a todo y a todos, está con nosotros quien sabe mucho de ello, doctor en economía, gurú de las finanzas, analista muy certero, Daniel Lacalle. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias por invitarme, gracias. Bueno, todos opinamos de cómo están los precios, de cómo está la situación, pero no sé yo si me puede hacer un diagnóstico de cuál es la cultura económica de la sociedad española. ¿Sabemos de economía o nos las gastamos de otra manera? No, los ciudadanos saben de economía. Yo creo que obviamente eso no significa que sean expertos, pero sí tienen una idea, ¿no? Sí tienen una idea. Y en el caso particular de los precios, yo creo que es algo muy evidente, porque, por ejemplo, pues desde el poder político inmediatamente le intentan echar la culpa de la subida de los precios a los supermercados, le intentan echar la culpa de los precios a cualquier cosa, excepto a lo único que puede hacer que suban todos los precios agregados y además consoliden esa subida y continúen subiendo, que es crear muchísima más cantidad de dinero. Por lo tanto, no es que suban los precios, es que pierde poder adquisitivo la moneda que utilizamos. Eso es lo que estamos viviendo, ¿no?
De hecho, los ciudadanos estamos viendo que todo sube menos los sueldos, que esa es la desproporción, ¿no? Que quizás se nos lleve a comentar, como siempre, porque es la frase más manida desde los últimos 2 años, eso de el ticket del supermercado es imposible, yo antes lo hacía con 50 y ahora me pasa de 100, ¿no? Bueno, es normal. ¿Por qué? Porque los salarios no se fijan porque suban los precios, los salarios se fijan por la productividad. Por lo tanto, cuando en la economía lo que se está haciendo es aumentar masivamente el gasto público, los impuestos y la deuda, y no se mejora la productividad de la economía, resulta que, oh sorpresa, te cuentan que estamos en récord de empleo y que todo va maravilloso, etcétera, etcétera, pero la gente ve, uno, que su salario no sube, dos, que los precios suben muy por encima. Todos los que nos están viendo que vivieron la peseta, que entienden eso perfectamente, porque cuando teníamos la peseta, hemos vivido, bueno, yo ya tengo una edad, ¿no? Yo viví inflación del 13, del 14%, ¿no? Ya cómo estaban los tipos de interés en aquel momento para comprar una vivienda y sin embargo claro, se podía, ¿no? Bueno, claro, es que esto, la idea de que se puede imprimir dinero y que no va a pasar nada es una idiotez, perdón que utilice la palabra, tan grande, porque siempre perjudica a los más desfavorecidos. Por eso se le llama a la inflación el impuesto de los pobres, porque es el impuesto más injusto de todos. Bueno, ha mencionado hace unos instantes precisamente que la culpa se la tenemos que echar a alguien, no sabemos si es los supermercados, los productores. Bueno, pues hemos precisamente querido saberlo, que los precios siguen subiendo, que es una evidencia, que no en la misma medida, como apuntábamos en el informe, que llevó al gobierno a bonificar el IVA o los carburantes. Bueno, pues vamos a pasar por todos esos eslabones de la cadena de valor, desde los productores, como apuntamos, hasta la distribución, para intentar detectar en qué momento los precios se disparan. Es un trabajo de Laura Zembrano, Samuel Gómez, Antonio Pereda y Felipe Mons. Bueno, Alberto, pues estamos aquí en tu granja con algunas de tus ovejas, que creo que además las acabas justo de dar de comer. ¿Qué es lo más sacrificado de ser ganadero? Bueno, ser ganadero es estar pendiente de tus animales todos los días del año y bueno, pues eso hace que no tengas descanso, tengas que trabajar fines de semana y eso hace que sea muy costoso y sobre todo muy sacrificado. De hecho, yo digo que los ganaderos somos los nuevos esclavos del siglo XXI y eso no se da cuenta la gente, ¿no? En tu caso creo que tus ovejas, por un lado, es para la producción de leche y por otro lado para los lechazos. ¿Cómo es ese proceso? No sé qué plazos. Nosotros cogemos y como mamíferos que son, pues tienen que parir para poder producir leche, ¿no? Entonces en el momento que las ovejas paren, ellas se van a producir leche y nosotros tenemos estas salas climatizadas para poder producir carne. De ahí sacamos animales que van como lechazos, con unas certificaciones específicas como cero antibiótico, bienestar animal y lechazos tierra de sabor, y luego hembras que se quedan como futuras madres para nosotros o para otras granjas de toda Europa que las vendemos como futuras reproductoras. ¿Qué dificultades tenéis ahora mismo? Las dificultades siempre suele ser el precio, también ahora los recursos humanos, o sea, encontrar gente que quiera trabajar en este sector y luego también la burocracia terrible que estamos teniendo y que hace que sea muy difícil trabajar y que bueno, pues que el sector está perdiendo cada vez más ganaderos, ¿no? Llevas 20 años dedicándote a esto, no sé cuáles son los mayores disgustos en el día a día. Sin duda cuando tienes una enfermedad, cuando se te mueren animales, pero también sobre todo cuando has creado un equipo y la gente a los 15, 2 meses se te va. Ese es un problema gravísimo que tenemos. El crear talento en el medio rural es muy complicado. ¿Qué dificultades tenéis? No sé si solo es encontrar trabajadores o también, bueno, esa última dificultad con el precio. Tenemos problemas gravísimos en el sector. Estamos en un sector en el que tenemos demanda rígida,
por arriba nos ponen el precio, pues nos imponen el precio de nuestro producto, y por abajo también las materias primas que compramos también nos ponen el precio, con lo cual nosotros nos tenemos que mover en ese margen de beneficio que es muy escaso. ¿Hay futuro solo vendiendo en España o es necesario abrir fronteras? No, a nosotros nos marcan el precio, la industria nos marca el precio al que nos compra nuestro producto, en este caso es la leche, y al precio que nos compra la carne de lechazo o el lechazo vivo. Nosotros ahí no tenemos capacidad de ir a otro y que nos pueda pagar más. Sí que es cierto que nosotros estamos intentando sacar nuestros lechazos fuera de España, como les tenemos certificados, al ser la única empresa o granja certificada, estamos intentando venderles nosotros directamente, y eso lo estamos consiguiendo ya. Claro, para el consumidor final, la carne de ovino ha subido un 8,5% en el último año. ¿Dónde se queda ese dinero extra que cuesta esta carne? No sé si viene del productor, del intermediario, de la distribución final. En el precio justo de la carne no ha habido subida, pero sí que es cierto que al final la industria, en el precio en el que se basa, es en el más barato, que suele ser la mesa de lechazo, que está dirigida por la lonja de Zamora, más o menos. Entonces ahí del año pasado a este ha subido 10 céntimos el kilo, con lo cual es algo insignificante. Me hablabas de que a ti te lo compran 10 céntimos más que hace un año, pero el consumidor final al final nota un precio mucho más elevado. Sí. ¿Dónde está el problema entonces en todo esto? Bueno, pues al final dentro de la cadena de valor, ¿no? El sector primario, luego está la industria cárnica y luego está la distribución. Ahí siempre está quién es el que se lleva la parte gruesa del pastel. Todos te van a decir que nadie es, y yo sí que te puedo asegurar que el sector primario no lo es, porque el único sector que está desapareciendo en Castilla y León es el sector primario. La industria cárnica no está desapareciendo y la distribución no está desapareciendo, con lo cual yo creo que está ahí claro quién es el que está ganando dinero, ¿no? Hay determinados mitos en todo esto, es decir, hay determinados productos que su coste de producción, aunque se haya incrementado, es bajo respecto a la cadena de costes que a posteriori tiene. Ejemplo, un melón o cualquier otro producto hortofrutícola necesita un tratamiento, un envasado, que se realiza en una central hortofrutícola normalmente. Vale. Eso lleva aparejado unos costes de elaboración, entre otras cosas porque el consumidor se ha convertido en muy exigente y exige que haya un aspecto excepcional en los productos. Después vienen los gastos de distribución sensu stricto, de transporte, que se han disparado como consecuencia de los productos del incremento de los productos energéticos. Después viene una comercialización en destino, que sería lo nuestro, que sería Mercadoriz. Vale. La estructura de costes que también tienen las empresas mayoristas pues son importantes. Y finalmente también el sector detallista especializado o la cadena de supermercados tendrá su estructura de costes, y entonces pues todo va encajándose en la cadena. La importancia logística de los mercados es cada día más importante. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Los muelles de Mercadoriz son punto de expedición para muchas provincias, es decir, ni siquiera lo venden los mayoristas. Desde aquí salen kilos y kilos y kilos para Asturias, Cantabria, Galicia. Pueden pasar por las manos de operadores mayoristas o simplemente se hace una red logística. Nosotros tenemos mayoristas que recepcionan trailers enteros de dorada y de lubina de Turquía. Vale, eso representa, o la fuerza suya es la capacidad de compra. Entonces, evidentemente hay cadenas de supermercados que les interesa comprar estos operadores antes de estar buscando esa lubina o dorada por otras vías. Hola Isabel, bueno pues estamos en este último eslabón, en uno de esos tantos establecimientos donde llegan la mayoría de los productos, y tanto los datos como los consumidores notan que cada vez los precios están más caros. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, pasa fundamentalmente porque estamos sufriendo una inflación de costes. Todavía no hemos vuelto a los niveles que teníamos antes de la invasión de Ucrania, ni en los precios de las materias primas, ni en los productos de la energía. Se va trasladando, empieza desde los productores y se va incrementando a lo largo de la cadena. En el caso, por ejemplo, de los alimentos, por poner algunos ejemplos, la carne ha subido, el pescado también un 6%, la fruta justo en la zona donde nos encontramos ahora es lo que más en el último año, un 17%. Estas subidas, ¿exactamente dónde se producen? ¿En el productor, en el intermediario, en la tienda final? Si hablamos, por ejemplo, de las frutas donde nos encontramos ahora mismo, los precios se configuran siempre con oferta y demanda. Esos años de sequía que hemos tenido 2022 y 2023, pues impactan al final en los precios por una bajada de la producción. Entiendo que todo se eleva en cada uno de los eslabones. Precisamente en este último, en las tiendas o en los supermercados, ¿cuánto se puede incrementar el precio de un producto? ¿De qué depende? Porque claro, entiendo que también pues, se busca ser un poco rentable, ¿no? Efectivamente, nosotros buscamos la rentabilidad del negocio. En el caso de la distribución y de nuestros supermercados, nuestro margen neto de beneficio es de un 2%. Quiere decir que si vendes, una empresa que venda 100.000 euros gana 2.000, o si vendes 1 millón de euros ganas 20.000. Entonces, el negocio está, como el margen es tan pequeño, en vender muchas unidades. Para vender muchas unidades tienes que ser tremendamente competitivo. Tienes o bien que ser más barato que la competencia, o ofrecerles un servicio, un valor añadido para que paguen los consumidores más por ese mismo producto. Que los precios sean más altos, ¿os beneficia o os perjudica? Porque también no sé si, claro, va relacionado con que la gente compre más o compre menos. Aunque suene paradójico, nuestras empresas ganan más dinero cuando los precios son más bajos. ¿Por qué? Porque el consumidor consume con más alegría, no está tan pendiente de promociones, de ofertas, de solamente el precio, sino que valora otras, puede ser la proximidad, el surtido, la cercanía a tu vivienda. Al final la tienda o el supermercado es el último eslabón y donde precisamente se da la cara al consumidor. No sé si os han llegado comentarios tanto en los propios supermercados como hacia la asociación sobre estos precios. Al final el consumidor, donde saca la cartera y paga, es en el supermercado. Ese precio que está pagando en el supermercado sirve para remunerar a toda la cadena. Se creó un observatorio de márgenes empresariales. La conclusión, ¿cuál fue? Que los márgenes más pequeños de toda la cadena son los de la distribución, estamos hablando de ese 2%, pues es verdad que bueno, al final venimos y es aquí donde pagamos y donde más escuece, ¿no?, el tema de la subida. ¿Cómo esperáis que sigan evolucionando los precios? ¿Y qué pasaría si los precios siguen subiendo? Cada vez es más difícil predecir lo que va a pasar. Lo que tienen que tener todos los consumidores, la tranquilidad que los precios cuando suben hay que repercutirlos porque estamos hablando de márgenes muy estrechos y cuando bajan se van a bajar. Pues hemos hablado con esos tres importantísimos eslabones de la cadena. Daniel, yo no sé si como experto en economía ha podido leer entre líneas para que el consumidor de a pie pueda entender qué ha pasado para que estemos en estos momentos, en esta situación tan crítica a la hora de abrir la cartera y pagar esos tickets de compra. Bueno, yo creo que la gente entiende que ni los ganaderos, ni los agricultores, ni los distribuidores, ni los transportistas están para fastidiar a la gente. Por una sencilla razón. Si tuviésemos un sistema de cadena alimentaria en el que tuvieses dos cualidades esenciales, ¿no? Tendrían que ser tontos y malvados a la vez todos, ¿de acuerdo? Tampoco subirían los precios agregados. Un monopolio no puede subir los precios agregados, que es la inflación. ¿Por qué? Porque si tienes un monopolio que es tonto y malvado y decide poner un precio inasequible al ciudadano y además un bien o servicio de mala calidad, ese monopolio muere porque tiene que tirar del almacén, porque el almacén cuesta, porque se endeuda, porque pierde dinero, etcétera, etcétera. Ni siquiera un monopolio
puede hacer que suban los precios agregados, la inflación. Bien, una vez que sabemos eso, tenemos que entender dónde están todos los elementos inflacionistas en la cadena alimentaria. El ganadero lo ha comentado. Se le han disparado los costes, se le han disparado los impuestos, se le han disparado las trabas burocráticas. Las trabas burocráticas cuestan, porque claro, a un ganadero que le cuesta mucho más tiempo cumplimentar trabas burocráticas para llevar a cabo su trabajo, eso redunda en que sea más caro su actividad, ¿de acuerdo? Ese elemento precisamente ha sido uno de los detonantes de que salgan los las sectores protestas, a claro. la calle. Entonces resulta que es precisamente en una cadena tan agregada como es la de la alimentación, en la que todo el mundo pierde y el único que gana es el Estado. Empecemos, ¿no? El ganadero paga muchos más impuestos, además como han subido los costes, los impuestos que paga son más, porque claro, los impuestos que paga son un porcentaje de unos costes que han subido, por lo tanto la recaudación es mucho mayor. Bien, aumentan los costes del ganadero. Luego viene el frío, luego viene el envasado, luego viene el tratamiento, luego viene el transporte, que también, etcétera. Después del transporte viene la distribución mayorista y después la distribución minorista. Después vienen las mermas. Todos nos olvidamos aquí en todo que en todo ese proceso hay toda una cantidad de producto que se tiene que desechar, que también es un coste. Y luego llega al supermercado. ¿Y a quién le echamos la culpa? Al que pone el ticket, ¿no? Al que pone el precio. Escuece, que el precio, lo que dice esa persona, que dice es lo que más escuece porque es donde pagamos. Claro. Pero si nosotros analizásemos, si yo le digo a los ciudadanos que este pantalón es un escándalo y es un precio inaceptable porque el algodón es muy barato, me dirían menudo economista de pacotilla, ¿no? Pero, sin embargo, se dicen sandeces como, por ejemplo, que una patata en el campo cuesta no sé qué y en el supermercado cuesta el triple, por lo tanto, es culpa del supermercado. Se dicen esas estupideces. Todo el mundo entiende que si yo digo que este zapato es carísimo y ridículamente caro porque el cuero o el plástico son muchísimo más baratos, no lo diría, soy tonto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que precisamente como es una cadena tan desagregada y tan competitiva, todos esos ganaderos, agricultores, distribuidores, transportistas, supermercados, etcétera, etcétera, están trabajando por ofrecer mejores y mayores bienes y de mejor calidad a los ciudadanos al mejor precio posible. Claro, y el ciudadano percibe que los precios se han disparado, pero lo que ha ocurrido literalmente es que la unidad de medida y el método de pago que nosotros estamos utilizando se ha depreciado. Lo que ha ocurrido, la inflación, no es la subida de los precios, la inflación es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Por eso, en Europa, en la zona euro, donde se han dedicado a imprimir dinero sin control, con aquello de que es el COVID y que no sé qué y no sé cuántos, tenemos una inflación que es casi el triple a la inflación de Suiza, que está al lado y que ha sufrido la misma guerra de Ucrania, los mismos costes de aumento energético, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es magia. Como nos dice muchas veces, el gobierno te dice, no es magia, no, claro que no es magia. Si emites muchísima más moneda de la que demanda el sector privado, resulta que efectivamente en una cadena alimentaria pierde el supermercado, pierde el distribuidor, pierde el transportista, pierde el ganadero, el agricultor y toda la parte de la cadena. Y lo más importante ahí lo ha dicho la persona del último segmento, que ha dicho, a ver si nos damos cuenta que los supermercados cuando ganan más dinero es cuando los precios bajan, no cuando los precios suben. Hemos visto precisamente, y claro, los gobiernos siempre le echan la culpa a la parte final, a donde se pone el precio. Pero claro,
Luego se hace un análisis, eso, es que aquí se ha hecho esa aberración que es un observatorio de márgenes. Vamos a ver a quién le echamos la culpa, ¿eh? Vamos a ver a quién le echamos la culpa, ¿no? No, ni los monopolios, ni las grandes corporaciones, ni los supermercados suben los precios agregados, ni pueden subir los precios agregados. Cuando no tenemos al responsable tan cerca, le podemos echar la culpa. Digo que la justificación que ha habido en este tiempo es, pues, claro, después de la crisis del 2008, claro, llegó el COVID y después la guerra de Ucrania y ahora ya hemos comprado también el relato que ni siquiera estamos enfadados y estamos saliendo a la calle. Sí lo estamos, fíjate cómo al final, sí lo estamos. Fíjate cómo al final el ciudadano, a pesar de que recibe toda la propaganda gubernamental que le dice que la inflación es culpa de todos, excepto del único que puede emitir la moneda, ¿vale? Fíjate cómo los ciudadanos siempre, de una manera o de otra, le culpan al gobierno correctamente, además, correctamente, ¿vale? Porque claro, dice, bueno, pero Daniel, el gobierno español no imprime moneda. No, ¿cómo que el gobierno español no imprime moneda? El gobierno español tiene un déficit gigantesco, el déficit es imprimir moneda, ¿no? Todas estas cosas, tú decías antes lo de la cultura económica. El ciudadano a lo mejor no lo sabe exactamente, pero le suena la música. ¿Y por qué le suena la música? En Argentina tienen una inflación del 200%, y a una hora de viaje tienen a una hora, ¡pum!, en Uruguay tienen una inflación del 7%. ¿Cuál es la diferencia entre un país y otro? En los supermercados, no, el que imprime la moneda. Claro, entonces al final los gobiernos se afanan constantemente en intentar venderle al ciudadano que la culpa es de los ganaderos. Fíjate que les han llamado a los pobres terratenientes, ricos, que se forran con la carne y con no sé qué. Pero al final es muy sencillo, es todo muy sencillo. Ese ganadero le va mucho mejor cuando los precios son competitivos y además cuando los precios están bajando. Y cuando los precios están bajando. ¿Por qué? Porque es verdad que los precios bajan, pero su margen, es decir, lo que gana por su actividad, mejora. Claro, cuando sube el precio de la energía y el gobierno te pone un 60% de impuestos por encima del precio de la energía y da la casualidad, fíjate qué cosa más interesante, que cuando en los mercados internacionales baja el precio de la energía, te aumenta los impuestos sobre el precio de la energía, resulta que cuando sube el precio de la energía pagas mucho más, que es lo que le pasa a estas personas, y cuando baja el precio de la energía no baja, no lo notas. Y todo eso no lo hace ni el ganadero, ni el transportista, ni el supermercado, ni no sé cuántos. Porque además el supermercado, si fuese, vuelvo a repetir, yo siempre le digo a mis alumnos, piensa que son todos tontos y malos. Tienen que ser las dos cosas a la vez. Tontos por... No, pero piénsalo, que si fueran tontos y malos, ¿vale? E incluso si fueran tontos y malos por colusión, no podrían ser tontos y malos todos los años. Podrían ser tontos y malos un par de meses. Podrían ser tontos o malos, pero no las dos cosas a la vez. Y la inflación que habéis mostrado ahí es acumulativa. Es decir, cuando te dicen que baja la inflación, no bajan los precios, baja el ritmo de subida de los precios. Yo siempre le digo a mis alumnos, si yo engordo 10 kilos un año, engordo 4 kilos el siguiente y 3 el siguiente, no he adelgazado. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Porque piensa lo que ha dicho en una parte del reportaje. Te han dicho, cuando se recupere el entorno previo, bajan los precios. No, ¿qué te crees tú que eso? ¿Por qué? Si fuese culpa de la guerra de Ucrania la inflación, hoy no tendríamos inflación, tendríamos deflación, tendríamos los precios cayendo. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las materias primas, incluido el precio del petróleo y sobre todo el del gas, están por debajo en los mercados internacionales del nivel previo a la guerra de Ucrania. Y sin embargo la inflación sigue aumentando. ¿Qué es lo que pasa? Que hay todo un entorno cercano a los gobiernos que te tiene que convencer
de que la inflación es culpa de todo y de cualquier cosa, excepto del único que puede hacer que los precios agregados suban, consoliden esa subida, vuelvan a subir, consolidan esa subida y vuelvan a subir. En todo caso, los ciudadanos, que somos los que lo estamos viviendo, sí que hemos contado, el ganadero se siente un esclavo del siglo XXI. Claro, y lo es. Los consumidores estamos cambiando el hábito de consumo, ya no compramos pescado, no compramos verdura, estamos a las marcas blancas, pero hay un elemento distorsionador, que es el mensaje que llega de que vamos a subir el salario mínimo interprofesional, vamos a tener incentivos, bonificaciones, para que la gente tenga más poder adquisitivo. Claro. ¿Eso es real? ¿Cómo va a ser real? Eso es literalmente como si yo os invito a cenar con vuestra cartera. Baratísimo. Claro, yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de otro todos los restaurantes son baratos. Dice, los gobiernos crean la inflación y luego se presentan como la solución. ¿Y cómo se presentan como la solución? Creando más dinero. Porque eso que tú acabas de comentar, de ayudas, subir no sé qué, etcétera, en realidad es literalmente crear más dinero artificialmente. ¿De acuerdo? Y entonces tú estás pagando más en impuestos y además te están pasando el coste de lo que supuestamente te están regalando, que no te lo regalan, por otro lado, vía inflación y vía más impuestos, ¿no? Decía Ronald Reagan que la inflación es el precio de las cosas que el gobierno te dice que son gratis. Y tenía toda la razón. Primero, ¿por qué? Porque el gobierno te dice, no se preocupe, que nosotros vamos a luchar contra la inflación subvencionando ciertas actividades, ciertos bienes y servicios. ¿Así? ¿Y qué estás haciendo? Estás empujando a que la inflación continúe. ¿Por qué le interesa a los gobiernos que la inflación continúe? ¿Quiénes son los más endeudados de toda la economía? El gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás empujando que aumente la inflación? Dos cosas. Recaudas más, es decir, le estás subiendo los impuestos a todo el mundo, al no deflactarlos, aunque no cambie la tasa de impuestos, claro. Si te sube el precio del aceite un 20% y el IVA del aceite es, imagínate, no sé cuál es exactamente, pero es el 10%, ¿de acuerdo? Si sube un 20%, el 10% de impuestos es mucho mayor. Bien, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre que escuchemos a un gobierno decir que va a combatir la inflación, es literalmente como decirle a un vendedor, a un traficante de drogas que va a combatir la adicción. Es exactamente lo mismo. Tirando de este argumento, en el año 22 la inflación se disparó, llegó a cotas inimaginables y el gobierno... Bueno, no inimaginables, yo las he visto. Eso fue lo que nos vendieron un poco. Yo las he vivido. Pero el gobierno tomó la decisión de bonificar los combustibles en 20 céntimos, bajar el IVA, bonificarlo o reducirlo durante un periodo de tiempo, con la perspectiva que da el tiempo. ¿Eso fue una medida efectiva Claro que no. o no? ¿Por qué? Cuando tú bonificas primero entendamos qué es bonificar y qué es es disfrazar el precio. El gobierno no baja el precio de nada. El gobierno disfraza el precio con mayores desequilibrios fiscales, es decir, aumentando el déficit, aumentando la deuda, aumentando los impuestos, es decir, consumiendo muchísimas más unidades monetarias, es decir, perpetuando la inflación. Pero además, si entendemos cómo se reduce la inflación, ¿vale? En realidad, para reducir la inflación, una de las cosas que tiene que pasar es que se reduzca la cantidad de dinero en el sistema y con ello el consumo, ¿de acuerdo? Si tú disfrazas el precio de algo, resulta que haces dos cosas. Uno, beneficias a los más ricos. Claro, a mí, que no tengo el más mínimo problema para pagar la gasolina, me han bonificado la gasolina. Pero qué vergüenza, con todos mis respetos. Bueno, no, a mí me da igual, ¿no? Pero pero es profundamente regresivo. ¿Por qué? Porque tú le estás pasando el impuesto inflacionario, que le afecta especialmente a los más pobres, ¿vale?, a todo el mundo, y además le estás aumentando los impuestos y aumentando la deuda, y la deuda es más inflación, más impuestos o menos salarios reales en el futuro, siempre.
no hay otra cosa, ¿no? Entonces, cuando la gente escucha, bueno, sí, ha aumentado la deuda, pero no pasa nada. ¿Y cómo viviste? Peor, gracias, ¿no? En todo caso, son políticas que no son internas, es decir, se elevan a Europa. Christine Lagarde se posicionó en este sentido. No sé hasta qué punto puede influir Europa en que en España, en un país concreto, se puedan enmendar estas situaciones. Hombre, claro que puede. Absolutamente Hombre, el gobierno. Claro que puede Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, enmendar. Claro que puede. Otra cosa es que lo haga, pero claro que puede. ¿Cómo no va a poder la autoridad monetaria reducir la inflación, que es un efecto monetario creado por el Banco Central Europeo? Porque recordemos que en el año 2020, cuando estábamos todos encerrados, ¿de acuerdo?, aumentaron la cantidad de dinero en el sistema, más del triple de eso que llamaron el bazooka de Draghi en el año 2014, ¿de acuerdo? Más del triple, mientras estaba todo el mundo encerrado. ¿Y qué es eso de imprimir dinero? Que la gente dice, ¿qué es eso de imprimir dinero? ¿De dónde viene? ¿Y por qué? Los bancos centrales no imprimen dinero porque sean malos y tontos, como decía antes, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque hay unos gobiernos que están gastando muchísimo más, ¿entiendes? O sea, tú tienes dos maneras. Cuando tú tienes un gobierno, tú tienes dos maneras de financiar los desequilibrios fiscales, el déficit, el aumento de gasto muy por encima de los ingresos, ¿no? Uno es vía deuda, ¿de acuerdo?, que es imprimir dinero y que es ese empobrecimiento, pero lentamente, y otro, directamente, yo aumento el gasto público y creo dinero de la nada, ¿de acuerdo? Y entonces te doy una subvención, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que entonces se disparan los precios. En cualquiera, uno genera ese mismo efecto, pero lentamente, lo ha dicho ahí un señor, ¿no? Un café cuesta, una barra de pan cuesta €1 y pico, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando vino el euro, ¿no? Que decían, va a costar una barra de pan €1. La comparativa con el café fue constante. Es decir, constante. Nos cobraban 100 pesetas y de Claro. repente pasó a €1, ya eran €1. 160, ¿no? Bueno, al final la generación nuestra sigue traduciendo a pesetas los costes para saber un poco, Pero me impresiona que la generación, tú eres mucho más joven, pero la generación que ha vivido la peseta tenga la falta de honestidad intelectual de pensar que con la peseta se vivía mejor. Que yo he vivido por eso cuando has dicho tú, hemos visto inflaciones que no se habían visto inimaginables. Y digo, ¿cómo que inimaginables? Si yo las he vivido. ¿Cómo que no? Claro, y aquí hemos vivido esta inflación que eran, y yo me acuerdo que leías en el periódico, ¿no? Los precios suben solamente un 30%, ¿sabes? Solamente. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se llama ilusión monetaria. Esto se llama que le eches la culpa de lo que está pasando a la unidad de medida que tú estás utilizando para hacer transacciones, que es el dinero. Pero claro, el dinero no deja de ser eso, una unidad de medida. Es decir, no es que se haya disparado el precio de las cosas que produce esta gente, es que el poder adquisitivo de la unidad de medida que utilizamos se ha desplomado, que es otra cosa. Y es cierto que en un estudio reciente se hablaba de que la capacidad de ahorro de los españoles está bajo mínimos. Claro. Nunca se había tenido menos de 8.000 euros, ahora se tienen 8.000 y claro, recuerdo la generación de mis padres que mínimo 1 millón por lo que pudiera pasar, claro. 1 millón, que eran ya 6.000, o sea, sí. de pesetas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque después es verdad que hay otra contrapartida en cuanto al argumentario que es, bueno, estamos viviendo al día, pero estamos en la calle, consumimos caña, nos vamos de viaje, el ocio está en lo más alto ahora mismo en España. Claro, hombre, pero es muy fácil, vamos, es absolutamente fácil. Se llama pan y circo, es de la época de los romanos, ¿no? Tú das la sensación de prosperidad, mientras esa persona que estaba en el supermercado nos explicaba que, claro, compraba la mitad, ¿entiendes? La mitad, un 50% de diferencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces,
Claro, efectivamente. Uno de los factores absolutamente esenciales para que la gente acepte, que lo está haciendo, el empobrecimiento generalizado poco a poco, es contarte que estás fenomenal. Y que la economía ya no va como una moto. Y que la economía va como una moto mientras... Bueno, como un cohete últimamente. O como un cohete, que no me gusta como símil, porque todos los cohetes acaban estrellados en el suelo. Pero, y te digan que la economía va como un cohete, cuando, claro, si yo me endeudo en 400.000 millones y el Producto Interior Bruto no aumenta 150.000, pues es que soy muy incompetente, con todos mis respetos. Es como si claro, es como si dices, no, fíjate qué bien vivo, porque estoy aumentando constantemente el saldo de mi tarjeta de crédito y no pasa nada. Bueno, no pasa nada hasta que pasa. Hasta que tengas que devolverlo. Claro, no, y la deuda siempre se paga. Entonces la gente no entiende que una manera con la que está pagando ese exceso de deuda y eso que le dicen que le están dando gratis es empobreciéndose. Vamos a hacer un parón de muy poquitos minutos, vamos a irnos a publicidad y enseguida volvemos con Daniela Calle para rematar la faena y volver a sacar conclusiones que yo no sé, yo creo que las hemos sacado durante estos minutos de cómo ha llegado esta situación a mantenernos como han contado los interlocutores del reportaje. Volvemos en unos instantes. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, estamos charlando con Daniela Calle, doctor en Economía, pues abordando pues, lo que es la inflación, la subida de los precios, el momento en el que estamos y cuál es el futuro inmediato que nos espera. Supongo que lo más importante es el futuro que les dejemos a los más jóvenes, que ahora no están viviendo un momento demasiado halagüeño, por un 27% de paro, porque no son capaces de acceder a una vivienda, pero que siguen estudiando y siguen buscándose la vida. Vamos a escuchar algunas de las cuestiones que quieren plantearte los alumnos de la Universidad de Valladolid que están estudiando económicas. Vamos a escuchar. ¿Cuándo notaremos la bajada de los tipos de interés en nuestro día a día? ¿Cuándo va a notar él? Sí, claro. No la va a notar. No la va a notar. No la va a notar. ¿Por qué? Porque la gente se cree que la bajada de los tipos de interés va a ser como una especie de panacea. Bajar los tipos de interés es la demostración de que las cosas están yendo bastante peor de lo que parece. Claro, ¿entiendes? Si tú tienes una inflación del 3 y pico % y el Banco Central Europeo no sube, sino que baja los tipos de interés, la razón por la que lo está haciendo es porque ve que la economía no va bien. La economía no va bien. Entonces, resulta que tienes el riesgo de lo que comentabas tú antes, que este chico se va a encontrar con que efectivamente sí se puede permitir una hipoteca, la va a pagar con un tipo de interés más bajo, pero no va a poder acceder a una vivienda porque los precios de la vivienda se disparan, que es inflación, que es la demostración de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Porque tendremos unos, como dicen ahora los chavales, unos viejóvenes, porque llegará el momento en el que puedan encontrar un empleo pues, solvente y acceder a una vivienda cuando ya casi tengan los 45. Está la situación muy crítica, 27% de desempleo juvenil es clamoroso. Yo no sé si también recuerda un dato similar. Sí, claro que lo recuerdo. Cuando yo salí de la carrera en España había un 23% de paro, pero de paro de verdad. No que era que dejabas de trabajar y no tenías ningún ingreso, ¿no? Esto de ahora que empiezas a recibir subvenciones y todo no sé qué, etcétera. Sí, claro que lo recuerdo, pero lo primero que tienen que entender los jóvenes es que todas esas opciones que les llegan no pueden venir, son siempre elecciones entre dos cosas. Aquí en España se vende que mis padres se compraron una casa en 10 años y eran propietarios. Y lo que no te dicen es que tus padres jamás se fueron de viaje a ningún sitio, nunca se iban a comer, con los míos por lo menos, nunca se iban a comer fuera, no se compraban teléfonos, obviamente, de teléfonos que son
no caros, sino carísimos, que no te digo que no, no te digo que no se los compren, pero que no caigas en el error de pensar que tú estás peor que tus padres cuando tienes el mundo por delante. Por otro lado, cuando yo salí de la carrera, no había apertura de mercado ni había libertad de capitales como hay ahora. Si yo hubiese tenido la oportunidad, cuando había un 23% de paro, de irme a cualquier sitio del mundo a trabajar y a formarme y a ganar dinero y a llevar a cabo mi proyecto, me hubiera faltado tiempo cuando terminé la carrera. Y sin embargo, hay una decisión consciente y peligrosa por parte de muchísimos jóvenes de, bueno, no solamente de no me voy de España a buscar oportunidades ante esa evidencia, sino no me voy de mi región, que ya en sí mismo es increíble, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes de la realidad y no de lo que nos gustaría que sea la realidad, nada más, ¿no? Pero vamos, él no lo va a notar. Vamos a escuchar esa segunda inquietud de otro joven de la universidad. Vamos unos segundines. ¿En qué nos aconseja invertir para ahorrar? Bueno, si tiene para invertir, eso ya es un éxito de vida, ¿eh? No. Tener para invertir tiene todo el mundo. Sí. Tener para invertir tiene todo el mundo. El error es pensar que tener para invertir tiene que ser una cantidad elevada. Eso nadie se ha hecho rico esperando a tener 1 millón de euros para invertir. Nadie. Esto es muy importante que lo entiendan los que nos están viendo. Pero ha dicho una cosa, ¿en qué nos aconseja invertir para ahorrar? No. ¿Cómo invertir para ahorrar? Tendrás que ahorrar para invertir, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces lo primero que tienes que hacer es ahorrar. Y todo el mundo en España dice lo siguiente, pero si no se puede ahorrar, ¿cómo que no se puede ahorrar? Claro que se puede ahorrar. Quitándoselo de otras cosas. Quitándoselo de otras cosas y por supuesto que, claro, el ahorro en sí mismo es algo que no es dependiente de esto. Pensamos como políticos. ¿Qué piensa un político? Esto es lo que yo me gasto, por lo tanto te tengo que subir los impuestos para financiar esto. En vez de decir, estos son los ingresos que tengo y por lo tanto tengo que administrar mis gastos, ¿no? Bueno, pensemos como políticos. Y sé que me van a decir, verá la que se va a montar, que con 1.000 euros al mes no se puede ahorrar. Bien, pues me vuelvo al ejemplo de sus padres, de sus abuelos, que no solamente lo hacían, sino que lo hacían con circunstancias de inflación y de precariedad mucho mayores. Nos quedan muy poquitos minutos. Vamos a otra de las cuestiones de los alumnos para ir agilizando y ya rematando este espacio abierto. ¿Cómo podemos acceder los jóvenes a una vivienda? Bueno, lo hemos hablado un poco, ¿verdad? Bueno, la mejor manera para un joven para acceder a la vivienda es ser consciente de lo que es la escalera de propietario. Es decir, que tienes que empezar, obviamente, efectivamente, comprando una vivienda mucho más asequible, pues mucho más alejado de la casa de tus padres, de tu centro de trabajo o lo que sea, y luego pues venderla y acceder a otra, etcétera. Lo que no puede la gente pensar es que tiene que acceder a una vivienda cuando acabe la carrera cerca de su trabajo y cerca de la casa de sus padres y además grande y con garaje y piscina. No. Sí, una gran expectativa. Vamos a por la última. ¿Llegaremos a jubilarnos con un sistema de pensiones? Uy, esto me lo pregunto yo todos los días. Llegará a jubilarse con un sistema de pensiones. Lo que tiene que preguntarse no es eso, es cuánto y qué es lo que le van a pagar. Sistema de pensiones va a haber. La cuestión es qué es lo que vas a recibir como pensión en términos reales. Va a recibir muchísimo menos de lo que y va a pagar mucho más durante su vida laboral. El sistema de pensiones actual seguramente no vaya a tener nada que ver dentro de 40 años. Lo digo por la edad de jubilación. Por eso cuando a mí me dicen eso de que es el contrato social, diría, ya me gustaría a mí que fuese un contrato, porque aquí se cambian las cláusulas del contrato cada mes, cada 2 meses. Sí, sí. Esta es la última y recurrente que le quiero formular. ¿Qué le dice a aquellos que comentaron desde 2008 en adelante que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? No, el concepto de vivir por encima de nuestras posibilidades suena mal, porque la gente no vive por encima de sus posibilidades, la gente hace lo que puede buenamente.
los que han vivido muy por encima de sus posibilidades han sido los estados, los gobiernos. Los gobiernos se han acostumbrado a una administración elefantiásica y a un nivel de gasto completamente desproporcionado a la realidad. Probablemente tú, que no te conozco, pero la gente que nos ha visto, etcétera, está viviendo, pues oye, como puede, ahorrando un poquito, administrándose, etcétera. Aquí el único que no ha administrado nada y que cuando han venido mal dadas nos ha subido los impuestos y cuando ha venido bien dadas también nos han subido los impuestos, ha sido los gobiernos. Por lo tanto, efectivamente, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero no nosotros, sino los de arriba. Daniela Calle, gracias. Muchas gracias. Por haber, pues eso, puesto un poco de luz en todas estas dudas que nos suscitan desde hace unos cuantos años y gracias por aceptar, como le dije, la invitación de Espacio Abierto de Castilla y León Televisión. Un gusto. A ustedes, emplazarles a un nuevo Espacio Abierto será en cuestión de 7 días. Les espero. Adiós.